de una manera especial. Que la gracia y la misericordia de Dios te envuelvan a usted y su familia en este año nuevo que iniciamos. Hoy, nuestro primer servicio del año. Algo atípico, no como esperábamos, no como planeamos, pero estamos acá, perseverando, continuando nuevamente, iniciando este año como debe ser, sin alejarnos, sin apartarnos, sino comprometiéndonos con el Señor. Este año es un año para buscar del Señor. Año 2021, avanza. Usted avanza, yo avanzamos todos. La iglesia del Señor no se detiene. Seguiremos creciendo, avanzando, aún en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Así que me alegra mucho poder saludar y llegar a cada uno de sus hogares una vez más en este comienzo de año. Y quiero animarles para que no dejemos de hacerlo. Mientras tenemos la oportunidad de regresar a la presencialidad, pues usted no deje de reunirse, no deje de estar en familia, porque de esa manera nos edificamos y nos fortalecemos en la fe. Así que reciba un cordial saludo, un abrazo pastoral, fraternal, bien grande, bien gigante, allí donde usted está. Bienvenidos una vez más a este tiempo de reunirnos, de congregarnos, de nuestro fin de semana. 2 de enero del año 2021, y aquí estamos para llevar la palabra del Señor con todo el corazón. Así que en esta hora quiero compartirles en este día el tema que lo he llamado seguro de quién va conmigo. Y es que estamos iniciando el año. Yo le decía, bueno, Dios, ¿qué palabra? ¿Con qué palabra, Señor? Dame una palabra que me bendiga, que me edifique, pero también una palabra que yo pueda compartirle a mis hermanos, a la iglesia. Esa palabra con la que vamos a iniciar este año. Esa palabra que necesitamos para empezar, para tomar fuerzas e iniciar este 2021. Ya que el año 2020 fue un año tan atípico, con desafíos, retos, cambios y todo lo que nos tuvimos que enfrentarnos ahora en esta nueva normalidad, pues no es la excepción. Y vamos entonces a meditar en el consejo divino. ¿Qué es lo que Dios nos dice hoy a nosotros, a usted, a mí, a su vida, a la iglesia huelellana de Belén Avanza? Así que en esta ocasión hablaremos acerca de eso, seguro de quién va conmigo. Si hay algo que es incierto, es el mañana. Quiero que piense en eso. Algo que es incierto es el mañana. Nadie sabe lo que sucederá mañana. Todos sabemos que no podemos conocer lo que nos espera el mañana, ni lo que va a acontecer mañana domingo, el lunes. Nada de eso sabemos, pues no podemos tener acceso a eso. Solamente Dios lo sabe. Y es que estamos iniciando este nuevo año y no sabremos entonces qué va a suceder. Cuando inició el año 2020, cuando nos dimos el feliz año, nos abrazamos y tantos deseos que nos dijimos, que compartimos, sueños, metas, anhelos y aquellas cosas que planeamos. Pero cuán incierto era eso. Nadie se imaginaba, nadie pensó a lo que íbamos a enfrentarnos. Así que de todo esto, alguna enseñanza nos queda, y una de ellas es saber de que es incierto. Eso aprendimos el año anterior, pues todavía hay secuelas del año 2020 y no sabremos hasta cuándo vamos nosotros a estar con todo esto. Así que no podemos afirmar qué sucederá este año que está iniciando. No sabemos cuántos sucesos, noticias, situaciones van a ocurrir en este año, en los próximos días, próximos meses, semanas. En fin, no sabemos nada de eso. Es algo incierto. Sin embargo, la palabra de Dios siempre nos dará su consejo para cada uno de nosotros. Así que con esa disposición que usted siempre ha mantenido, quiero invitarle para que en esta ocasión usted lo tenga y escuchemos el consejo de Dios para cada uno de nosotros en este primer fin de semana del año 2021. Así que para este primer servicio del año, quiero compartirles el tema acerca de cómo vamos a vivir. ¿Cuál será entonces? ¿Cómo iniciar este año bien? Y el tema que lo he tomado, lo he titulado es seguro de quién va conmigo.
seguro de quién va conmigo. Y quiero leer el pasaje con el que Dios me habló, me ministró, me tocó mucho a través de la palabra de Dios. Porque fue un versículo que me fortaleció, que me ayudó, porque sin duda alguna todos enfrentamos temores y en mi caso pues no era excepción. Siempre hay factores que uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? Pero esta palabra me ayudó, me fortaleció y quiero compartirla. Y es que quiero animarle para que veamos lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11, el verso 8. Y dice la palabra de Dios así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Hermoso. Este pasaje realmente me ha tocado, me ministra mucho y espero que le hable a su vida de una forma especial. Dios conoce su necesidad y sé que le va a hablar. Así que vamos a meditar en esta palabra en esta ocasión. Cuando salimos de casa normalmente sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Nadie sale de su casa sin ningún rumbo desconocido. Así sea ir a la tienda, a donde el vecino. Pero cuando usted decide salir, usted sabe hacia dónde va normalmente. Así sea a pasear, a despejarse, algo. Pero usted sabe hacia dónde se dirige. No obstante, la Biblia nos habla de un caso que acabamos de mirar en particular y es la vida de Abraham. Cuando Dios lo llamó para que dejara su casa, dice la palabra de Dios que no sabía hacia dónde iba. Imagínense eso. Dios llama a Abraham y dice: Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, deja todo, su nación, su cultura, y quiero que te vayas hacia un lugar. ¿Cuál lugar? Dios no le dice, simplemente camine, váyase al lugar. Pero no sabía hacia dónde ir. Y nadie se sube a un vehículo, algún transporte, sin saber a dónde va. Todos nosotros, por de una u otra manera, tenemos esa intuición de saber, esa necesidad, de saber hacia dónde es que vamos. Y quiero que considere por un momento en esta ocasión lo siguiente: no saber hacia dónde voy. Esa fue la experiencia de Abraham. No sabía hacia dónde iba. Eso es una locura, salir sin saber para dónde vas. Imagínate que a él le pregunten, le digan: oye Abraham, ¿para dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cuál cree que sería la respuesta de él? Pues no lo sé. O cuando Abraham le comunica a su esposa Sara y le dice: Sara, Dios me dijo que dejáramos nuestra tierra, que dejáramos todo, porque Él tiene algo para nosotros, tiene una herencia. Ah, perfecto, excelente, excelente. ¿Y hacia dónde vamos? No sé, Dios me dijo que no fuéramos. Pero ¿cómo así, Abraham? ¿Y para dónde vamos? No, Dios me dijo que no. ¿Seguro que fue Dios? Y no le mostró el lugar, al menos una idea, un punto de referencia para ubicar. No, me dijo que no. No me dijo nada, simplemente me dijo: deja tu tierra y vete. Piense por un momento, no es nada fácil, pero eso fue lo que vivió Abraham. Esa experiencia la vivió él con su familia, con su esposa, sus criados y la gente que él tenía. Y cuando le preguntaban, pues, ¿para dónde va? No sé. Normalmente todos queremos tener el control de las cosas. Sin embargo, cuando nosotros le entregamos el control de nuestras vidas al Señor, Él es quien lleva las riendas de nuestra vida. Y cuando yo analizaba esto, pensaba en las múltiples ocasiones en que yo he salido con mi hija y ella no me pregunta o no sabe para dónde va, pero va con el papá y ella va tranquila, porque si va conmigo, pues no importa dónde vaya, lo importante es que ella va conmigo. Y yo pensaba de eso. Abraham no sabía hacia dónde iba, pero sí sabía con quién iba. Maravilloso eso, y eso a mí me ha edificado, tocado bastante, y por eso esta palabra es la que quiero compartirle, o le estoy compartiendo en este primer fin de semana del año 2021. Entonces, Dios toma el control de nuestras vidas, pero ¿cómo hizo Abraham para salir a un lugar desconocido? Y yo quiero que analicemos bien eso.
¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Cómo se pudo mover, desplazarse, dejar todo sin ningún aparentemente problema? Porque Dios le dijo que se fuera. Realmente es una decisión difícil, complicada. No es nada fácil lo que Dios le dijo a Abraham. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, verso 8. Analicemos ese pasaje para que usted sepa lo que dice una vez más. Y ponga atención cómo inicia Hebreos 11, 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que le había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Fíjate que dice por la fe Abraham. Entonces, cuando usted analiza ese pasaje, nos dice entonces que hay algo que llevó a Abraham a movilizarse, a tomar la decisión. Hubo algo que lo impulsó a él y fue la fe. En otras palabras, Abraham no actuó basado en alguna emoción o alguna circunstancia. No lo hizo porque no fue un impulso o un arrebato, algo así de la noche a la mañana. La Biblia es clara, es enfática y dice por la fe. Entonces, Abraham fue movido por una promesa. Hubo algo que Dios le dijo a él, de lo cual él se apropió y creyó. Si Dios me dijo que lo hiciera por esto, yo lo voy a hacer. Simplemente actuó en fe. Él creyó en algo que el Señor Dios Todopoderoso le había hecho. Cuán importante es que nosotros iniciemos y permanezcamos este año y siempre basados en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Como les decía al principio, ya tuvimos el año anterior donde fue atípico. Nadie se imaginó, nadie pudo pensar que esto iba a pasar. Entonces, en este nuevo año no sabemos con qué nos vamos a encontrar, qué situaciones usted o yo viviremos. Nadie lo sabe, pero hay algo que debemos tener claro para iniciar este año. Y es que necesitamos estar fundamentados, edificados sobre la palabra de Dios. Que sin importar lo que venga, usted y yo creamos en las promesas de Dios. Que su fe y mi fe estén puestas en las palabras de Dios, en las promesas de Dios, no en las circunstancias que se nos pueden presentar en cualquier momento del año. Cuando nuestra fe está puesta en Dios, vamos a caminar confiados. Fue por ese motivo que Abraham pudo caminar. Fue por ese motivo que Abraham pudo dejar toda su familia, todo lo que tenía atrás, sus descendientes, para iniciar una nueva vida que Dios le había llamado. Pero lo hizo por la fe. No sabemos, mis amados, lo que nos depara el futuro. Sin embargo, debemos tener confianza de que el Señor estará con cada uno de nosotros en el año 2021. Así como Él estuvo el año pasado con nosotros, a pesar de lo que vivimos, Él estará con cada uno de nosotros durante este 2021. Mire, lo interesante, lo precioso de no saber lo que sucederá en este futuro, en este año, o lo que se va a presentar, es que nos lleva, queramos o no, a confiar en el Señor. Así lo quiere Dios. Por eso el Señor nos invita a que creamos en Él. Tal como Abraham, por la fe, no sabía lo que iba a pasar, no sabía cómo iba a vivir, cuáles iban a ser las circunstancias, pero de algo estaba seguro, de que Dios estaba con él, y eso le hizo depender del Señor. Dios quiere que usted y yo caminemos por fe, no por circunstancias o condiciones que se nos presenten en nuestro caminar. Independientemente de la estabilidad que tengamos, no debemos confiar en ni nuestro empleo, la empresa o lo que sea, sino que en Dios, quien nos sostiene y nos sostendrá hasta el último día de nuestras vidas. Así que no pongamos nuestra confianza ni nuestra esperanza en la estabilidad que usted o yo podamos tener, porque eso puede fallar. En cambio, si colocamos absolutamente toda nuestra confianza, nuestra fe en el Señor, caminaremos tranquilos porque Él sostendrá nuestras vidas.
Gracias al Señor por su palabra que nos orienta y nos ayuda a caminar en Él. Abraham entonces inició su llamado por la fe. Por eso quiero invitarle para que usted y yo también lo hagamos. Iniciemos este llamado por la fe. Eso fue lo que hizo. Lo primero que vimos entonces es para caminar, o seguro con quién vamos a caminar como Abraham, es por la fe. No por las circunstancias o condiciones que se nos vayan a presentar. En segundo lugar, quiero compartirles lo que dice la palabra de Dios en el mismo versículo. Y es que dice que lo que hizo Abraham fue que obedeció al llamado de Dios. Por la fe Abraham obedeció al llamado de Dios. Ya les mencioné al principio que no fue fácil para él dejar todo, su familia, dejar su tierra. Eso no es fácil. La mayoría saben, yo no soy de este departamento y de que toda mi cultura, mi familia, no fue fácil, pero Dios me ayudó y por la fe estoy acá en el Señor Jesucristo y le he obedecido a ese llamado que Dios me ha hecho y realmente Dios ha sido bueno y me ha bendecido de una manera especial. Entonces, en segundo lugar, estamos hablando de cómo Abraham obedeció al llamado de Dios. Aparte de actuar por la fe, él obedeció al llamado de Dios. Mientras que vivamos en obediencia al llamado de Dios, no habrá de qué temer o preocuparnos, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. No importa dónde usted se encuentre o dónde esté, si nosotros caminamos en el llamado de Dios, vamos a estar tranquilos porque Dios nos va a respaldar. Porque cuando caminamos en la voluntad de Dios, no habrá de qué temer porque tenemos su respaldo. Sin importar la situación donde estemos, Dios está de nuestro lado. Y Abraham vivió muchas situaciones. Abraham experimentó grandes desafíos, retos, momentos difíciles, adversidad, situaciones duras. Pero Dios siempre estuvo con él. Porque sin importar la situación difícil que él estuviera viviendo, Dios estaba con él. Porque ahí era donde él estaba. Dios lo había llamado. Estaba obedeciendo al llamado de Dios. Entonces, uno de los problemas que puede ocurrir es que con el pasar de los días, con el trasegar del tiempo, a medida que pasan los meses de este año, de nuestra vida, las personas empiezan a caminar fuera del llamado que Dios les hizo. Y es algo que quizás al principio del año la gente dice, sí, yo quiero caminar este año, sí, todo eso. Y hace promesas, se compromete, le dice, Dios, este año voy a obedecer, voy a hacer esto. Y lo hace por un tiempo, pero después se olvida y ya no camina de acuerdo al llamado de Dios. Camina de acuerdo a su voluntad, pero no lo hacen de acuerdo al llamado de Dios. Y es algo que nosotros debemos tener cuidado, mis amados. Si usted va a caminar, debemos hacerlo de acuerdo al llamado de Dios, no a mi voluntad. Porque mira, cuando eso ocurre, cuando nosotros caminamos fuera del llamado de la voluntad de Dios, no vamos a contar con su respaldo, porque Dios no nos mandó que fuéramos o camináramos en esa dirección o en ese camino, porque no es la voluntad de Dios. Entonces, no sabemos con qué vayamos a encontrarnos en el 2021. Se lo he repetido, no sabemos. Sin embargo, debemos tener claro que por nada del mundo dejaremos de caminar de acuerdo al llamado de Dios. No sé, la verdad no sé. No sé qué vaya a pasar, pero hay algo que usted debe tener claro y es que usted no va a dejar de caminar en el llamado de Dios. Donde Dios lo llamó, a lo que Dios lo llamó, hágalo. Cada uno de nosotros debemos tener claro a qué nos ha llamado el Señor y caminar en ese camino. Sin importar las circunstancias, pase lo que pase, venga lo que venga, no dejes de caminar en obediencia al llamado que Dios le haya hecho. Porque sin importar las circunstancias, si estamos caminando de acuerdo al llamado de Dios, tendremos su respaldo y veremos la ayuda divina, la intervención, la provisión, los milagros, lo sobrenatural de Dios en medio de las circunstancias que estemos viviendo. Porque estamos caminando el llamado que Él nos ha hecho. Mira, mientras caminemos en obediencia al llamado de Dios,
contaremos con su bendición, con su ayuda y con su respaldo. Preguntémonos un momento, estamos iniciando este año 2021, 2 días apenas de este año, pero preguntémonos algo para considerar. ¿Cómo le fue el año pasado con respecto al caminar de acuerdo al llamado de Dios? ¿Usted terminó el año caminando en obediencia al llamado de Dios? ¿Está haciendo lo que Dios le mandó a hacer? ¿Está cumpliendo con lo que Dios espera que hagas? ¿Terminaste el año obedeciéndole al llamado del Señor? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cómo terminaste este año? ¿Terminaste el año caminando en obediencia al llamado de Dios? Sería bueno considerar eso para saber cómo es que vamos a iniciar o estamos iniciando esto. Mire, aprendamos de Abraham, que aunque no sabía hacia dónde iba, no se apartó del llamado de Dios que él le había hecho. Y recuerde, no sabía hacia dónde iba, pero sin embargo siguió ese caminar. Se enfrentó, tuvo problemas con su sobrino, tuvo que ir a otro lugar, vivió como extranjero, fue a otro territorio, pero donde quiera que él iba, sabía que estaba obedeciendo al llamado de Dios. Y cuando eso ocurre, su respaldo es evidente. Cuando caminamos en obediencia al llamado de Dios, podemos confiar en la ayuda, en el respaldo de Él. Y si usted analiza la vida de Abraham, este hombre de Dios fue bendecido, este patriarca, el padre de la nación de Israel, Dios lo ayudó, él vio el respaldo del Señor, el Dios Todopoderoso, como dice el capítulo 17 de Génesis, el Shaddai, el Todopoderoso, se manifestó en la vida de Abraham y él pudo conocer y experimentar al Todopoderoso, al Proveedor, un sinnúmero de cosas tan maravillosas, pero solo porque estaba caminando de acuerdo al llamado de Dios. Así que uno de nuestros retos en este nuevo año es que caminemos en obediencia al llamado de Dios. Pase lo que pase, caminemos en obediencia al llamado de Dios. No sé cómo vas este año, no sé cómo estás iniciando este año, pero si no estás caminando en obediencia al llamado de Dios, tome correctivos, haga lo que tenga que dejar, aléjese de lo que tiene que alejarse, apártese de lo que tiene que apartarse, renuncie de lo que tiene que renunciar y obedezca al llamado que Dios le ha hecho a usted. Hágalo y usted verá a Dios en su vida actuar de una manera especial. Recordemos que la fe se demuestra por obediencia. Abraham demostró que creyó en el Señor porque obedeció al llamado de Él. Si usted quiere demostrar que le cree al Señor, pues le obedecerá. Así de simple. ¿Cómo saber entonces que estás creyendo en el Señor? ¿Quieres saber cómo? Porque le estás obedeciendo. Así de simple. Porque le estás obedeciendo. Con toda seguridad, amados hermanos, nuestra fe será probada. Pero en esos momentos, cuando estemos pasando por alguna dificultad, alguna prueba, debemos demostrar que hemos creído verdaderamente en el Señor, que usted ha creído en el Señor. Es ahí cuando venga el momento de la prueba, de la dificultad, incluso de la tentación, es el momento adecuado para que usted y yo demostremos en quién hemos creído, en el Dios que creyó a Abraham, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, un Dios generacional, en el Shaddai, en el Jehová proveedor, del cual experimentó Abraham. Cuando obedecemos al llamado de Dios, estamos demostrando que hemos creído verdaderamente en Dios. Abraham no sabía a dónde iba, pero sí sabía quién iba con él. Y eso cambia absolutamente todo. Eso cambia todo. No necesitamos saber a dónde ir cuando sé que el que va conmigo es el Señor. No necesito saber a dónde voy cuando sé que el que me guía es el Señor. Así de simple. Estamos iniciando un año más. Sin embargo, no sabemos qué pasará, qué vendrá, a qué nos enfrentaremos. Pero hay algo que sí podemos hacer y es caminar en obediencia al llamado de Dios.
La obediencia al llamado de Dios debe ser independientemente de las circunstancias o las condiciones a las que usted y yo nos enfrentemos, porque en medio de las circunstancias que sean, debemos continuar obedeciéndole al Señor, porque nuestra obediencia al Señor debe ser absoluta, debe ser completa, debe ser sin ningún reproche. No importa lo que nos venga, debemos caminar en obediencia a Dios. Tal vez nos cueste algo, tal vez nos cueste mucho, pero aún así debemos caminar obedeciendo a ese llamado que Dios nos haya hecho. No es fácil y Dios no ha prometido que sea fácil. Vendrán momentos difíciles, pero nosotros debemos caminar de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho. Tenemos un año con nuevas oportunidades. Este año que está iniciando, está comenzando este 2021. Es un año para caminar en obediencia al llamado que Dios nos ha hecho. Tenemos la oportunidad, si así Dios lo quiere, que nosotros le obedezcamos en las circunstancias que vamos a vivir en este año 2021. Que no seamos de aquellos que se apartan del llamado de Dios, porque muy triste que algunas personas el año pasado se alejaron, se apartaron del Señor por las circunstancias que hayan experimentado, algunas muy difíciles tal vez, pero miren, nada de eso debe alejarnos del llamado de Dios. Por el contrario, es más, es ahí cuando necesitamos aferrarnos del Señor y decirle: Dios, aquí voy, me aferro a tu mano, Señor, caminaré y no te soltaré, porque tú me has llamado y obedeceré a ese llamado. Como la canción que en múltiples ocasiones hemos cantado: sin reservas ni condiciones le obedeceré. Entonces, de algo que debemos estar seguros es que Dios jamás nos abandonará. Independiente de las circunstancias que vivamos, Él siempre estará con nosotros. Nunca Dios nos va a abandonar. En el momento de la tormenta, de la tempestad, del desierto, de la situación más difícil, Dios estará. Nunca huirá, jamás nos dejará. Por lo tanto, debemos continuar con Él en medio de cualquier circunstancia que vivamos. Si Dios está con nosotros, no necesitamos quien más esté de nuestro lado. Dios es más que suficiente. Con Dios somos multitud. Él se encargará de aparejar, de proveer todo. Lo importante es que usted y que yo caminemos en el llamado del Señor. Abraham experimentó lo sobrenatural, pues caminó en obediencia al llamado. Recuerde esa experiencia tan hermosa cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo, y cuando estuvo a punto de hacerlo, Dios le dijo: detente, y al lado de él, a un costado, estaba el carnero, donde él entendió que Dios proveerá. Él experimentó, Abraham pudo ver por experiencia propia que Dios es proveedor. Que nosotros tengamos claro eso, que aprendamos eso, mis amados hermanos y amigos que nos acompañan en esta transmisión. Estoy seguro que si le preguntas a Abraham el día de mañana, cuando usted y yo estemos en el cielo, usted le puede preguntar a Abraham y le vas a preguntar si valió la pena haber obedecido al llamado de Dios. Y él vehementemente le dirá: sí, valió la pena haber dejado mi tierra, valió la pena haber dejado mi familia, valió la pena haber renunciado a todo, valió la pena haber obedecido al llamado del Señor. Eso dirá Abraham el día de mañana si usted y yo se lo preguntásemos. Así que apenas está iniciando este año, por lo cual le invito para que caminemos de acuerdo al llamado que el Señor nos haya hecho. Caminemos así como lo hizo Abraham. Los verdaderos creyentes se distinguen porque caminan de acuerdo al llamado de Dios. Mire, y quiero invitarle por un momento a echar un vistazo a aquellos hombres que han caminado en obediencia al llamado de Dios. Y quiero mencionarle algunos para que usted sepa. Primero de ellos es José, el hijo de Jacob, uno de los bisnietos de Abraham. José
caminó de acuerdo al llamado de Dios. Conocemos la historia, si no pues la puede leer en Génesis 37, donde narra de él, pero que fue vendido por sus hermanos, echado en una cisterna, vendido como esclavo, metido en la cárcel, pero Dios lo tenía allí. Fue Dios, él mismo reconoció en Génesis, él dice que fue Dios quien lo pasó y le permitió estar por ese proceso, y él nunca se arrepintió de eso, porque al final usted sabe cómo terminó. No importa cómo comencemos, lo que importa es cómo terminamos. Y José es un ejemplo de ellos, que caminó de acuerdo al llamado de Dios y nunca se apartó de ese llamado que le había hecho Dios. El segundo ejemplo es Daniel, un joven que también fue llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia y estuvo allí y fue puesto para trabajar con el rey. Sin embargo, se enfrentó a un sinnúmero de cosas, entre ellos a la comida, pero este hombre propuso en su corazón no contaminarse, y se prolongó durante varios reinados y estuvo allí y fue fiel al llamado de Dios, aunque muchas veces se encontró en situaciones difíciles al borde de la muerte. Dios lo libró porque él estaba caminando de acuerdo al llamado que Dios le había hecho, y es que Dios libra a aquellos que caminan de acuerdo a su llamado en sus propósitos. Bendito sea el Señor. El otro ejemplo son los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron tres personajes que al lado de Daniel nos muestran de que vale la pena caminar en obediencia al llamado de Dios. El libro de Daniel nos registra en el capítulo 3 cuando fueron puestos frente a una estatua para adorarla por el rey Nabucodonosor, y él les dijo que si no la adoraban serían echados al horno de fuego, pero ellos dijeron no lo vamos a hacer, y el rey dijo: si no lo hacen, ¿quién nos librará de mi mano? Recuerde que ellos dijeron: no necesitamos responderte porque no lo vamos a hacer. Dios puede librarnos, pero si así no lo hiciere, nosotros no adoraremos esa imagen. Qué resolución, qué determinación tan grande la de estos hombres. Prefirieron ser quemados, prefirieron morir que desobedecerle al Señor. Se mantuvieron fieles al llamado de Dios y ellos vieron el respaldo de Dios, la gloria de Dios, lo sobrenatural ocurrió. Todo esto porque caminaron en obediencia al llamado de Dios. El otro ejemplo es Job. Quizás muy conocido por cada uno de nosotros. Un hombre que perdió todo, que quedó en la nada. Sin embargo, él en el capítulo 42 experimentó algo precioso y dijo: Señor, ahora conozco que todo lo sabes y que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ese hombre experimentó algo maravilloso, pero permaneció en el llamado, no renegó, no se apartó de Dios. A pesar de todo, se mantuvo en la fe y por la fe se sostuvo ahí en el Señor. Por lo tanto, Dios le volvió a bendecir de una manera especial. Job es otro ejemplo de que obedeció al llamado de Dios. Y el otro ejemplo lo dejo con los discípulos del Señor. Cada uno de estos hombres lo dejaron todo, renunciaron a todo, sus profesiones, sus trabajos, la vida que tenían, sus empresas, solo por obedecer al llamado que el Señor les hizo a cada uno de ellos. Y estoy seguro que Dios te ha hecho un llamado, que Dios le ha llamado a usted que me está viendo, niño, joven, adolescente, adulto, anciano. Dios te ha hecho un llamado, el Señor te ha hecho un llamado, y hoy te animo en el nombre del Señor, te exhorto para que usted camine en obediencia a ese llamado que Dios le haya hecho. Estamos iniciando un año y algo que puedes decidir hacer es, independiente de lo que venga el próximo año, es caminar en obediencia al llamado que el Señor le ha hecho. Y eso espera Dios de cada uno de nosotros. Y ¿sabe qué es lo interesante de estos personajes? Que ninguno de ellos se arrepentiría de haber caminado de acuerdo al llamado que Dios le había hecho. Ninguno de ellos, a pesar de que los discípulos, con excepción de Juan, aunque él también fue mártir, ellos fueron torturados y murieron de una forma terrible, pero ninguno de ellos se arrepentiría de haber obedecido al llamado de Dios. Es más, el único que debe estar arrepintiéndose por la eternidad es Judas,
quien negó al Señor. De resto, todos ellos lo consideraban un privilegio haber sufrido por causa del Señor, porque entendieron lo grandioso que era obedecer al llamado de Dios. Espero que usted no se arrepienta de caminar en obediencia al Señor, porque los que caminan de acuerdo al llamado de Dios, ellos estarán satisfechos, plenos. Pero los que no caminan de acuerdo al llamado de Dios, algún día experimentarán arrepentimiento por no haber obedecido a ese llamado de Dios. Permítame, le pregunto en esta noche, ¿entre cuáles estás? ¿En los que se arrepienten o en los que no se arrepienten de haber caminado en obediencia al Señor? Espero que usted se encuentre entre aquel grupo selecto de los que han determinado obedecer al Señor en el llamado que le haya hecho. Nunca te arrepentirás, jamás te arrepentirás de obedecer al llamado que Dios te ha hecho. Que este 2021 sea el año en que caminemos en obediencia al llamado de Dios. Y lo vamos a hacer por la fe, así como Abraham, así como José, así como Daniel, así como Sadrach, Mesach, Abednego, así como Job y los discípulos. Es el tiempo, ese es el año para que usted y yo caminemos por la fe, no por las circunstancias o condiciones que se nos vayan a presentar en este 2021. Vivamos, iniciemos este año por la fe, que nuestros nombres se anexen a la lista de todos aquellos que han caminado por fe y han obedecido al llamado de Dios. Que su nombre esté en la lista de aquellos que han tomado la decisión de obedecer al llamado de Dios. Repito que aunque no sabremos lo que nos espera, sabremos que Dios estará con nosotros. Se lo repito, aunque no sabremos lo que nos espera, sabemos que Dios estará con nosotros. No temamos al futuro, pues el Señor ya está allí. Quiero concluir entonces esta enseñanza recordándoles el versículo que leímos al comienzo. Quiero que lo leas nuevamente conmigo en Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La bendición de Abraham estaba en la obediencia, no en el lugar donde él había estado desde pequeño. Dios no lo iba a bendecir donde él estaba. Dios lo iba a bendecir donde Dios quería que estuviese. Así que recuerde, Dios te va a bendecir donde Él quiere que esté, no donde tú quieres estar. Eso tiene que ver con el llamado de Dios. Así que le invito allí donde usted está, para que ahí, de manera personal, usted incline su rostro y se comprometa delante del Señor a caminar en obediencia al llamado que Él le ha hecho por la fe. Oremos. Soberano Padre Celestial, en esta noche, Señor, venimos delante de ti, Padre. Estamos iniciando, Señor, este 2021, nuestro segundo día del año, Señor, y ayúdanos, Padre, para que de acuerdo a lo que su palabra nos ha dicho, podamos caminar en obediencia al llamado que tú nos hayas hecho. Señor, cada persona que nos está escuchando en esta hora, tú le has hecho un llamado. A cada uno tú le has hecho un llamado. Señor, y tú sabes quienes no están caminando en ese llamado. Y oro para que en esta noche su Espíritu Santo, allí donde está cada uno de ellos, Señor, sea convencido y redarguido de caminar en obediencia al llamado que tú les has hecho a cada uno de ellos. Que ellos den ese salto de fe para caminar en obediencia, Señor. Que ellos demuestren esa fe obedeciendo al llamado que tú les has hecho. Padre, muchas gracias por su palabra. En el nombre de Jesús oro y pido que bendigas a cada familia, a cada persona que nos está observando en estos momentos. Bendice sus vidas, bendice sus casas, su familia y su descendencia. Y bendice este año 2021, Señor amado, que podamos caminar en obediencia a ti. En el nombre de Jesús oro dándote muchas gracias. Amén y amén.
Muy bien, amados hermanos, iglesia, avanza. Que el Señor les bendiga grandemente. Y recordemos, año 2021, año para caminar en obediencia al llamado del Señor, año para avanzar. Dios les bendiga y hasta otra oportunidad.